Buenas, hoy vamos a desarrollar una API serverless usando Hono, Cloudflare y un ORM que se llama Drizzle. También vamos a desarrollar migraciones automáticas y subirlas a tanto a producción como nuestro local. Para esto necesitan tener instalado Node.js versión 20 o superior, eh, y solo ese es el único requisito, ¿no? Y bueno, un editor de código y si quieren un ge- una UI para conectarse a bases de datos. Bueno, empecemos. Primero vamos a una carpeta donde queremos desarrollar. Aquí directamente abrimos una terminal y ejecutamos el siguiente comando. Eh, Ejecutamos el comando npm grunger init y el nombre del proyecto que vamos a desarrollar. O sea, migrations clover cf. Con esto le damos enter para iniciar un proyecto serverless clover con una plantilla base, ¿no? Listo. Eh, a veces, si es que no tienen instalado Wrangle, realmente les va a aparecer eh, como preguntas y directamente escriben y para que se instalen las dependencias necesarias. En este caso vamos a elegir Framework Starter y Hono. Listo, Hono. Esto nos instala las dependencias. Le decimos que no nos instale bueno, que sí nos instale y que no desplieguemos. Ok. En este caso ya tenemos la carpeta creada, Migration Clover, con Migration Clover, CF, abrir el editor de código y listo. Ahora eh, vamos a borrar lo que no nos sirve. En este caso, esta carpeta public no queremos compartir o disponibilizar un HTML, así que borramos aquí y también aquí la parte de assets. ¿Listo? Ahora necesitamos, para hacer el API, vamos a necesitar una conexión con la base de datos, ¿no? Así que vamos a tener primero que crear esa base de datos, pero primero necesitamos conectarnos nuestra cuenta o desde nuestra máquina hacia Cloudflare, ¿no? Escribimos el siguiente comando, wrangler login. Si no les sale el editor, pueden copiar directamente este link, van a su navegador, pegan esto y acá dan a all. Y listo, conectamos. Te parece que esta fue conectado correctamente. Y si queremos asegurarnos más, vamos a hacer Granger. Bueno, me parece mi correo. Ahora, eh, hay que configurar la base de datos. Para eso necesitamos correr el siguiente comando: npx wrangler d1 create el nombre de la base de datos que se llama migrationDB. Listo, esto creo y esto copiamos en el archivo de Grangwell, j.json. Abre comita y listo. Listo, ya tenemos el archivo. Acá ya tenemos las configuraciones hacia qué servicios vamos a usar de Cloudflare y luego vamos a ejecutar este comando de aquí para generar una interfaz para poder hacer uso de la base de datos, ¿no? Entonces vamos a copiar este comando, npm run cftype. Listo. Se copió y ya actualizó nuestras interfaces, ¿no? En este caso borro assets y
agregó la base de datos. Genial. Ahora, hay que instalar unas dependencias que necesitamos usar. En este caso es el ORM. Vamos a buscarlo, que es acá Drizzly, ORM. Entramos y nos vamos a Get Starter. Queremos conectarnos contra una base de datos de 1. ¿Okay? En este caso solo necesitamos el Drizzly ORM. Instalamos. Y también necesitamos el Drizzly Kit. Esto nos va a servir para generar las migraciones. Ok, listo. En este caso nosotros ya hicimos esta configuración, pero en JSON para la creación de la base de datos. Pero acá necesitamos hacer otra configuración para conectarnos hacia o para configurar los archivos de migraciones. En este caso nos dice que crear un archivo drizzly.config. Creamos acá el archivo drizzly.config.js. Copiamos esto de aquí. Y en este caso solo vamos a hacer uso de estas tres variables. ¿Ok? Para este caso, eh, en nuestro proyecto, en la carpeta db, vamos a definir que todos los archivos que terminen con .schema.ts van a ser tomados en cuenta para generar eh, queries para la base de datos, ¿no? Para crear tablas en la base de datos o insertar datos, etcétera. Todo lo que corresponde a una migración de datos. Y acá también necesitamos cambiarle la carpeta de salida, que es Migrations, que esta es la carpeta que toma por defecto eh, las migraciones de D1 usando Wrangler. Y con esto ya tendríamos configurado las migraciones. Y para tener el comando que genera las migraciones, vamos a package. Acá creamos un comando que se llama db.gen, generar migraciones. Aquí ponemos el drizzly kit generate. Con ese comando vamos a poder generar las migraciones. Por ejemplo, ahora, si es que nosotros generamos un esquema, tenemos que crear una carpeta db y agregamos un nuevo esquema, ¿no? Por ejemplo, el user esquema. En este caso necesitamos importar SQLite table y acá definimos nuestro esquema export con user esquema y acá definimos la tabla SQLite esquema, el nombre de la tabla que va a tener que se llama user y acá definimos las columnas de la tabla, ¿no? En este caso que tengo una columna que se llama user ID, debe ser de tipo int. Este int tiene que ser importado de SQLite Core y que este va a ser nuestro primary key, tarea primaria. Y le decimos que esto sea autoincrementable. Ok. ¿Qué más queremos que tenga? No sé, un nombre, name. El name va a ser tipo text. También importamos de SQLite Core y que sea not null, que no permita nulo, ¿no? Mismo para el edad, que sea un entero y que sea no null y no sea un celular opcional. Directamente para valores opcionales no se pone con el constraint. Con esto ya tendríamos nuestro esquema. Con esto ya es posible generar una migración.
Lo único que necesitamos hacer es correr el comando. Entonces corramos este comando, npm run hem db gen. Disculpen, que me faltó la T. Listo. Esto lee la carpeta db como habíamos configurado y lee todos los esquemas. Acá nos da automáticamente crea el query para crear la tabla de users, ¿no? Listo, genial. Y ahora queremos correr esta migración para en nuestra base de datos local. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Por ejemplo, si no te acuerdas los comandos, en este caso necesitamos usar los comandos de Groundware de la base de datos, npm Groundware d1-help. Ok, en este caso vamos a necesitar de las migraciones. Vamos a ir migrations, help y acá está, apply. Este es el comando que necesitamos. Vamos a crear un dp app y copiamos este de aquí. npm groundware apply. ¿Y en qué base de datos va a ser? La base de datos migration db. Ok. Y ahora, si queremos ejecutar la migración, pero en nuestra base de datos de producción, mismo, acá en vez de app, vamos a prod y acá le agregamos un flag que se llama remote. Con eso aplicaría estos cambios, pero en la base de datos que está en la nube, ¿no? Y con eso ya estaría listo. Ejecutamos la migración, npm ramdb app. Nos dice si queremos ejecutar esta migración. Le decimos sí, listo, corre la migración. ¿Cómo queremos confirmar esto? Abrimos eh, un, un- un vector de base de datos como dbeaver. Ok, y aquí agregamos la conexión. Tipo SQLite, siguiente. Vamos a escritorio, proyecto, migrations, Wrangler, state, P3, T1, migration. Y acá SQLite. Realizamos y entramos. Y acá está. Esta tabla users y nuestra tabla, una tabla migration para que no se vuelvan a ejecutar las migraciones ya ejecutadas. Listo. Con esto ya tenemos configurada la base de datos mucho más rápido. Ahora vamos a hacer un CRUD para la tabla user. Primero importamos el esquema. Ahora necesitamos una forma de conectarnos a la base de datos. Vamos a usar Drizzly en este caso. En concreto el driver para D1, que es este de acá. Ok. Ahora vamos a necesitar hacer un método post para user. En este caso vamos a tener el body con body await request.json, creo que es. Esta es una función asíncrona. Ok, y acá hay que abrir la conexión con la base de datos. Sería await drizzly. Acá tenemos que poner la base de datos. Eso lo tenemos dentro de cm.db. Ok, y acá ejecutamos la acción que vamos a hacer con la base de datos. En este caso queremos hacer un insert.
ponemos el esquema y los valores que va a insertar aquí. En este caso va a ser todo el body. Ahora retornamos un mensaje. Ok. Con esto ya tendríamos el insert. Ahora vamos a hacer el get, el update y el delete para completar el CRUD. Este es un tipo get, un tipo patch para actualización y el delete. Ok. En este caso para el get hay que definir con todos los usuarios. Acá ya no vamos a usar un insert, sino va a ser un select from user schema. Y retornamos todo esto user schema. Acá necesitamos el body. Ok. En el patch necesitamos un user ID. Como accedemos a ese user ID, el cRequest.json. Acá tenemos el user ID. Disculpen, acá es paran. Ya. Y hacemos un update, ¿no? Update. La tabla que vamos a actualizar. Qué valores vamos a actualizar. Todo el body que nos llega. Y eh, a qué fila vamos a actualizar. Necesitamos hacer un where y cuál. En este caso, user schema. Punto user ID tiene que ser igual al user ID. Caso nos da error porque user ID es un string y está esperando un número. Vamos a castearlo a un numérico con number. ¿Listo? Ahora, abajo también necesitamos el user ID. Copiamos directamente esto. Acá agregamos el user ID. Y acá hacemos un delete. Y acá es un where. Copiamos lo mismo de acá. Listo. Con esto ya tendríamos el CRUD. Si ejecutamos en run dev, podremos hacer uso de las APIs en nuestro local. Listo. Haciendo peticiones a, a esta URL, vamos a poder ejecutar estas APIs, ¿no? Acá directamente podemos generar las peticiones. Acá yo estoy usando un plugin que se llama REST Lion. Sí, aquí se instalan si quieren hacerlo de esta forma, o también pueden usar un Postman o Insomnia para ejecutar las mismas peticiones. Ok, en este caso vamos a hacer un get, no, bueno, primero un post. Veamos esto y a user. Vamos a copiar todo esto para hacerlo más rápido. Aquí, get, patch y delete. Ok, este va a ser un patch, este va a ser un delete, este va a ser un get. Por ejemplo, este que va a utilizar el 1 y este vamos a eliminar el 1 también. Ok, pasamos a iniciar el content type, es tipo JSON. Ok, vamos a definir qué vamos a enviar. En este caso, vamos a enviar un nombre, name, yo, una edad, 12, no sé, y celular. Ok. En este caso, en actualizar, podemos copiar esto y cambiarle los valores. A yo, a Luis, o sea, una edad de 18, 17.
Listo, con eso ya podemos ejecutar. Cerramos esto, corremos. Nos dice OK. Queremos obtener. También está los datos. Creamos otro. Tenemos los dos. Creamos. Actualizamos el valor 1. Estos datos, ¿no? Listo. Tenemos. Acá está. Le queremos eliminar el 1. Y listo. Todo funciona bien. ¿Ok? Ahora queremos subirlo a producción. ¿Cómo lo hacemos? Primero tenemos que correr la migración en producción. Estoy aquí. Eh, Corremos el comando npm ram tv upload. Nos dice si queremos ejecutar. Sí, listo. Y ahora desplegamos con el comando npm run deploy. Npm run deploy. Listo. Nos da una URL para poder probar. Lo copiamos y cambiamos en el otro lado. Aquí. Y podemos hacer la misma prueba, ¿no? Eh, Creamos. Dice OK. Tenemos. Trae. Actualizamos. Genial. Y eliminamos. Ya no hay nada. Funciona. Sí, ahora vamos a al navegador para ver todo lo que hemos subido ahí. Vamos a Cloudflare Dashboard. Entramos. Acá deberemos ver nuestra aplicación en la parte de Computer Workers. Acá está el Migration. También podemos ver la base de datos que hemos creado directamente en Storage T1. Acá está la base de datos que hemos creado. Y con esto estaría listo. Ahora para cerrar hay que borrar estos recursos por si acaso. En este caso no nos cobran, pero siempre es bueno borrar si no lo vamos a usar. Para borrar ambos recursos, primero lo voy a agregar acá en el README. Sería primero tenemos que ver npx wrangler delete y también npx wrangler de 1 delete la base de datos que es este aquí, migration db. Ok, vamos a ejecutar estos dos comandos. Nos pregunta si queremos borrarlo. Sí. Y ahora queremos borrar la base de datos. Borramos la base de datos. Sí, listo. Si vamos al navegador, actualizamos y ya no nos aparece. En la parte de vamos a D1, no hay nada. Y en Workers tampoco hay nada. Bueno, eso sería todo.